Tropa, boa tarde pra todos nós, porra, mano. Botar a cara pra ficar falando esse bagulho aqui não é nem mais minha laia. Papo reto, pior de tudo, mano. Ó, eu prometi pra mim mesmo, quando eu ia botar a cara pra falar de nada de Viviane, nada de o que ela tá se relacionando, se relacionou. A partir do momento que nós se separou, ela fica com quem ela quiser, eu fico com quem eu quiser. Pegou a visão? Mas tipo assim, só tô vindo botar a cara pra falar, mano, porque eu tô saindo como aquele cara, tipo assim, porra, o malucão, surtadão. Porra, o loucão da cabeça, que vai expulsar de casa e botar roupa na bolsa. Pô, primeiramente, sou preguiçoso pra caralho. Sou preguiçoso pra caralho. Tu acha que eu vou ficar botando roupa na sacolinha, sei o quê? Eu não tenho paciência pra isso não, meu amor. Deixa eu explicar pra vocês como é que foi. Só vou explicar pra vocês como é que foi pelos meus fãs. Que tem vários fãs que tipo assim, pô, eu te amo, mas por que tu fez isso? Calma, não fez nada disso daí que você está pensando não. Você só escutou a versão da Chapeuzinho Vermelha, do Lobo Mal ainda não. Pegou a visão, tropa? Não foi nada dessa forma de sacola não, mano. Ela botou a roupa dela na sacola porque ela quis, cara. Tipo esse bagulho feião, mano, nós se separar e ficar aqui agora um falando do outro e babá, coisa que eu tô fora, mano. Quero ficar nessa não. Se nós se separou pra cada um ver um bagulho melhor, né? Pra que nós vamos ficar nessa? Como se nós nem se conhecesse. Ah, mano, tem necessidade de ficar aqui, ó. Eu debatendo o bagulho que ela postou, não. Mas o que ela postou foi totalmente errado, fora do contexto, tentando me enfraquecer com vocês. E infelizmente, o mundo da internet hoje em dia viu, acreditou. Viu, acreditou. O que vocês viram, vocês acreditam. Estão inventando áudio com a minha voz, falando que eu mandei áudio pra não sei quem. E estão botando. E vocês estão acreditando. E eu, só daqui do meu cantinho, quietinho, incomodando ninguém, rindo, vivendo minha vidinha. Tipo, só pensando ao bando de louco que tem na internet. Eles vê, eles acreditam, faz um texto em cima do que viu. E é isso, acabou. Vamos lá, tá? Pega a visão, mano. Nós tá no mesmo setor. Tipo assim, se tem alguém, se tem algum homem que aceita isso, mano, tá pensando errado no meu ponto de vista. Nós se separou, bom, mas nós continuamos morando na mesma casa até por causa disso. Até por causa que ela não tinha pra onde ir ainda, então tem como mandar ela embora. Sendo que a casa dela ali já tá ficando prontinha. Não, pô, você viu aí. Rapidinho ela foi pra lá e blum, agitou tudo. Ô, vamos pegar a visão. Você tá caindo no continho de porra. Como é que se fala? Dramáticozinho. Se eu for começar a ser dramática aqui, eu vou aparecer chorando. Ai, eu quero isso não, mano. Eu tô aqui pra dar papo reto. Tava tirando os quadros nossos de casa. Os quadros foi eu, ó. Aí tira os quadros aí, mano. Bota os quadros tudo lá embaixo. Automaticamente ela mandou mensagem, tá mexendo nas minhas coisas? Eu falei, ó, tô mexendo nada nas tuas coisas não, tuas coisas tá aqui, só tô tirando os quadros. Ela, mas o quadro não é meu, o quadro é teu. Sei o que? Eu falei, então, tô tirando só os quadros. Aí ela, eu vou mandar pegar minha roupa aí agora, eu não sei o que não sei o que lá. Foi assim, simples assim. Pegou a visão, tropa? Em nenhum momento eu botei roupa dela na sacola nenhuma não. Eu mesmo mandei mensagem pra ela e manda vir pegar teu bagulho. Ela mandou a tia vir pegar, tipo assim, na mesma hora que ela viu que eu tava tirando os quadros do meu bagulho. Ela, eu vou mandar pegar meu bagulho aí, não sei o que. As tia que trabalha pra ela, veio aqui em casa, eu saí. Pra deixar mais à vontade, eu falei, ó, vou sair, deixa a tia pegar tudo aí. A tia que pegou, a tia que botou na sacola. Ela postou a foto dando a entender que eu que botei a roupa dela na sacola. E um bandão de bobão, de trujão, acreditando. E fazendo textão em cima disso. Sem saber de nada, cara. Vocês ficam tudo sequelado, mano. A internet deixa vocês doidão. Primeiro, que eu tô vindo aqui falar da minha vida pessoal pra vocês. Sem necessidade nenhuma. Mas a partir daquele momento que ela postou aquilo lá, dando a entender que eu sou esse monstro, eu tenho que vir aqui me explicar. Coisa que é só essa explicação que eu vou dar, mano. Pode sair o que for de Viviane, que eu não vou vir aparecer aqui pra falar nada não, mano. Só quero viver, mano. Cada um no seu. Eu vou avisar, né, tropa? Então foi só isso mesmo. Só pra deixar bem claro pra vocês que não foi eu que botei roupa em sacola nenhuma não, que eu sou preguiçoso pra caralho, então acho que vou ficar perdendo tempo botando roupa em sacola e não. Pô, isso aí foi as próprias tia que trabalham pra ela que botou a roupa na sacola. Se quisesse vir mandar buscar de caminhão, tudo bonitinho, ia buscar também, porque eu dei autorização de vir buscar da forma que quisesse. Levou na sacola porque quis. Aí chegou lá, pô, tá vivendo. Olha só como é que o bagulho é doido. Não, vocês ficam mirando pose, é o pose. Não tá postando nada, o que será que tá acontecendo? Eu tô vivendo a minha vida, mano. Tu acha que eu terminei pra ficar guerreando na internet? Pô, tu acha que eu ia ficar guerreando na internet pra dar, porra, palco pra alguém ficar só aplaudindo? Eu tô fora, mano. Se nós terminou pra nós viver bem, cada um vai viver bem do seu jeito. Parece que ela não tá muito bem. Porque fez questão de postar isso, postar aquilo e fazer um draminha. Ai, não sei o que. Aí o povo vem e acredita. Texto. Então minha explicação não é pro povo não, é pros meus fãs. Valeu?
Ah, pô, mas por que tu pediu ela pra sair de casa? Com todo o meu respeito, mano, sou sujeito homem, cara. Tu acha que eu vou ficar permitindo? Tipo assim, a menina que tá... Não é nem questão que ela tá se envolvendo, a questão é que ela tá se envolvendo e depois, porra, tipo assim, ela terminou uns 10 dias. No 11º dia ela começou a se envolver. O problema não é que ela se envolveu, o problema é que ela se envolveu e depois veio pra dormir aqui em casa. Ah, tu acha que eu vou ficar aturando isso? Vai lá, não, vai lá e volta. Todo o meu respeito, né, Drago? Eu tava vivendo minha vida do jeito light, por aí, tá ligado? Ninguém tava sabendo de nada, ela já deixou o bagulho espranar, ou seja, deu a visão. Aí eu não vou ficar saindo como um loucão. Pô, a menina tá lá na casa do Pose, por mais que ele não esteja junto, tá lá na casa do cara e ela tá saindo pra ficar com outro cara, depois volta. Eu não permito isso de jeito nenhum. E foi com todo o respeito que eu pedi pra ela pegar o bagulho dela e se retirar, mano. Pegou a visão, tropa? Então, mano, ó, pega a fita que eu vou falar pra vocês aqui agora. Já tô falando aqui agora, já grava esse vídeo. Eu não vou falar mais sobre nada. Nessa explicação que eu dei aqui, se ficou uma explicação boa pra vocês, se vocês conseguiram entender, já é. Se vocês falar que não entendeu, que tô errado ainda também, já é também, não vai mudar em nada na minha vida. Minha explicação aqui não é pro povo que fica aqui, ó, caçando coisa da vida pessoal dos outros, não. Minha explicação é pros meus fãs. Meus fãs. Entendeu? Que tá preocupado pensando que eu realmente sou esse monstro, mas eu não sou esse monstro. Muito menos um monstro pegar a roupa, botar em sacola e sai daqui. Não, cara. Maluco, não vai lá, pega teu bagulho lá. Não, manda a tia pegar. A tia vai vir pegar, então não vou nem ficar em casa. Deixar a tia à vontade pegando tudo. Saí. Quando eu voltei, a tia já tinha pegado tudo, não sei nem como pegou. Só soube como pegou ontem que ela postou a foto. Deu a entender que eu botei tudo na sacola e expulsei. Só dei minha explicação mesmo. Vocês entendam como quiser e pensem o que quiser sobre a minha pessoa. Eu não irei falar sobre mais nada. En el corazón de la favela del Rodo, en Santa Cruz, zona oeste de Río de Janeiro, una rutina marcada por la incertidumbre y la violencia presenció el nacimiento de una de las voces más impactantes y también más controvertidas del funk carioca. Entre callejones estrechos y recovecos insalubres, donde la realidad es brutal e implacable, un joven se alzó como ícono de resistencia cultural. Su nombre es Marlon Brandon Coelho Couto da Silva. Para el mundo sería recordado para siempre como MC Pose do Rodo. Desde la infancia, Pose estuvo inmerso en un entorno donde el crimen y la falta de oportunidades eran las únicas constantes. La favela del Rodo, formada durante la dictadura militar por familias desalojadas, se convirtió en escenario de una batalla diaria, no solo por la supervivencia, sino por la permanencia de un sistema paralelo de poder impuesto por el Comando Vermelho. La favela carecía de infraestructura, las calles estaban copadas de violencia, drogas y la lógica implacable del narcotráfico. La ausencia de alternativas reforzaba un ciclo vicioso en el que jóvenes como Pose eran empujados hacia el crimen, alimentados por la idea de que la única forma de ascender socialmente pasaba por manos de la ilegalidad. Ya de joven, Marlon se enfrentó al mundo que lo rodeaba. Observaba en silencio la guerra que se libraba en las calles entre traficantes y milicianos. Los intercambios de disparos eran frecuentes y la tensión flotaba en el aire, convirtiendo cada día en una lucha por la supervivencia. En ese escenario, el narcotráfico era la única ruta visible para muchos, y para Marlon no parecía haber muchas alternativas. La favela imponía sus propios códigos y para los jóvenes de su edad, el tráfico o la condición de vapor, término usado para designar a quienes venden drogas directamente a los usuarios, era muchas veces considerado el único camino posible. Entre 2015 y 2016, Marlon se vio envuelto con el tráfico, como tantos otros chicos de su edad, mientras el Comando Vermelho dominaba cada rincón de la favela. El miedo a ser alcanzado por un disparo o detenido por una operación policial formaba parte de su cotidianidad. Sin embargo, pese a la violencia, él también tenía algo que lo diferenciaba, un talento creciente que aún estaba por revelarse. Mientras vivía la realidad brutal del tráfico y del enfrentamiento constante entre facciones criminales, Pose comenzó a percibir que su vida estaba siendo moldeada por elecciones difíciles
y por la escasez de alternativas. En entrevistas admitió que a los 18 años comenzó a entender que el camino que estaba recorriendo podría conducirle a un destino trágico. El ciclo de violencia, detenciones, pérdidas y la presencia constante del poder del Comando Vermelho empezó a pesarle. Pero en medio del dolor y el miedo, algo dentro de él empezaba a cambiar. Vislumbró una oportunidad de escapar de ese destino a través de la música. Fue en ese momento cuando Posse decidió redirigir sus energías y buscar un futuro más digno, alejado del tráfico. La música se convirtió en su única válvula de escape. Encontró en el funk una forma de expresar su dolor, las vivencias de la favela y, sobre todo, la realidad del cría, el joven nacido y criado en las comunidades periféricas de Río. En lugar de seguir el flujo del tráfico y de la violencia, Posse decidió usar la música como su resistencia. La favela, con todas sus heridas y cicatrices, sería su mayor fuente de inspiración. En 2019, Posse dio su primer gran paso en la carrera musical. Lanzó la canción Tô Ando Alto, un tema que hablaba sobre la realidad de quien vive en la favela, las dificultades diarias y los dilemas de la supervivencia. El ritmo fuerte y los versos intensos de la canción marcaron un hito en su carrera. El video de Tô Ando Alto se volvió viral en YouTube, sumando millones de reproducciones y convirtiéndose en la banda sonora de los bailes funk y de las fiestas callejeras que se tomaban las comunidades cariocas. El éxito de Posse no fue casual. Su música no era únicamente entretenimiento, sino una representación genuina de la lucha por la supervivencia. Reformuló el funk prohibidón, otorgándole una nueva apariencia y una narrativa que fusionaba elementos de la realidad de las calles con el estilo agresivo del trap, con bases potentes y letras que mezclaban ostentación, resistencia cultural y la dureza de la vida en la favela. Posse construyó un estilo propio, el trap de cría. Esa fusión entre el funk tradicional carioca y el trap fue esencial para que se consolidara como uno de los grandes nombres de la música periférica en Brasil. Posse, que hasta entonces era solo un chico conocido localmente, pronto se vio en la cima de las listas de éxito. Sus hits, como Vida Louca, A Cara do Crime, Nos Incomoda y Me Sinto Abençoado, no solo arrasaron en los rankings de éxito, sino que también conquistaron audiencia internacional. En poco tiempo, MC Posse do Rodo se convirtió en un fenómeno global, llevando la cultura de la favela de Río de Janeiro al centro del debate y haciendo que su música resonara en distintos rincones del mundo. En 2022 y 2023, Posse realizó giras por Europa y Estados Unidos, llenando conciertos y estableciendo una conexión profunda con sus fans, especialmente con brasileños y amantes del funk prohibidón fuera del país. Sin embargo, como suele ocurrir con artistas que emergen desde la periferia, la ascensión de Posse no estuvo exenta de polémicas. Sus letras, que exaltaban la vida en el tráfico y hablaban directamente de la cultura del crimen, atrajeron la atención de las autoridades. Posse empezó a ser investigado por apología del crimen y al mismo tiempo su nombre se asoció al narcotráfico y a la criminalidad. Mientras algunos lo veían como símbolo de resistencia y voz de la juventud marginada, otros lo consideraban un delincuente que glorificaba la violencia y la ilegalidad. Los debates sobre la criminalización del funk y la llamada narcocultura comenzaron a ocupar titulares, con Posse en el centro de esa controversia. La reflexión que surge es profunda.
Pose no era solo un artista, sino el reflejo de una sociedad que, muchas veces, silencia las voces de las periferias. Su éxito, sus altos y bajos, sus canciones y sus letras se convirtieron en símbolos de una juventud que, ante la falta de alternativas, encuentra en el funk una forma de expresarse y, a menudo, de rebelarse contra un sistema que la marginaliza. Pero también es el reflejo de una sociedad que, al no ofrecer oportunidades reales, crea héroes y villanos en sus propios callejones. Al final de este primer capítulo es imposible no preguntarse ¿cuál es el papel del arte en la transformación social? MC Pose do Rodo es un ejemplo de cómo la música puede funcionar tanto como herramienta de resistencia como campo de disputa. Su trayectoria, con todas sus contradicciones, se presenta como una invitación a reflexionar sobre la desigualdad, la criminalización de la cultura periférica y el poder de la música como expresión del dolor y de la esperanza de una juventud marginada. A medida que el éxito de MC Pose do Rodo ganaba terreno, él no solo se convirtió en un nombre respetado dentro del funk carioca, sino que comenzó a percibir la verdadera profundidad del impacto que su música tendría. Lo que empezó como una forma de expresar su realidad, de sacar a la luz los dolores de una juventud marginada, pronto se transformó en un movimiento cultural. Ya no era solo Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, el joven de la favela del Rodo que luchaba para escapar del tráfico. Ahora era MC Pose do Rodo, una figura representativa de una parte de Brasil que rara vez tenía su voz escuchada. El cambio de vida que Pose experimentó fue sin duda drástico. Pero la transición del tráfico a la música, aunque parecía un ascenso, no significaba que dejara atrás los fantasmas que lo habían perseguido. La favela seguía llamándole, con sus promesas de dinero fácil, pero también con el peso de un destino fatal, que sabía que cualquiera que se involucrase demasiado tiempo con el mundo del crimen podía alcanzar. Su deseo de cambio, de escapar de la perspectiva trágica del tráfico, era evidente, pero los desafíos estaban lejos de superarse. Por mucho que el funk fuera su válvula de escape, Pose tenía ante sí una tarea monumental: transformar el dolor de la favela, sus experiencias con el crimen, la violencia y la marginalización en algo que resonara más allá de los confines de su comunidad. No quería solo ser un artista, sino alguien capaz de dar voz a quienes, como él, estaban atrapados entre callejones y muros. Sabía que, para conseguir respeto y alcanzar la fama, su música debía ser genuina, cruda y sin filtros. Si iba a retratar la vida en la favela, lo haría de la forma más real posible, sin rendirse a las expectativas de nadie. Fue con esa mentalidad que comenzó a componer canciones que más tarde se convertirían en sus mayores éxitos. Pose se alejó de un sonido comercial más blando y se acercó a la raíz del funk prohibidão, que daba espacio a discursos intensos sobre la realidad de las calles y los dilemas de quienes viven en la periferia. El funk ya no era solo fiesta, sino herramienta de denuncia, arma sonora contra la opresión del sistema. En 2019, el lanzamiento de Tô Voando Alto fue un hito decisivo para Pose. La canción salió en un momento clave, cuando el funk comenzaba a ser visto con más respeto, pero también con creciente preocupación por parte de las autoridades. La letra de Tô Voando Alto exhalaba la voluntad de superación, una huida del tráfico, pero al mismo tiempo mantenía los elementos que componían la dureza de la vida diaria en las favelas. Fue un reflejo directo de su vida y de las decisiones que había tomado hasta entonces.
El impacto fue inmediato. Toboando Alto se propagó como fuego por la favela y poco después por toda la ciudad. En fiestas callejeras, en los bailes funk y en las comunidades de Río de Janeiro, la canción se convirtió en un grito de guerra para la juventud periférica. En pocos días, el videoclip alcanzó millones de visualizaciones en YouTube y las listas de éxitos comenzaron a incluir a Pose como uno de los nombres más importantes de la escena del funk. No solo popularizó el funk prohibidão en su forma más auténtica, sino que también lo convirtió en algo más que música. Lo transformó en un movimiento cultural. Con el éxito, Pose no solo cambió de vida, sino que también sintió el peso de la responsabilidad que acompañaba su nueva posición. Sabía que su música tenía poder, pero también era consciente de que ese poder podría atraer peligros. Las autoridades empezaron a fijarse más en sus letras y en los bailes que organizaba. Pose se encontró en el centro de una controversia. Su música era considerada apología del crimen para algunos, mientras que para otros él era un héroe de la resistencia periférica, dando visibilidad a una realidad que muchos preferían ocultar. Pero él sabía que esa era su verdad. Cantaba lo que vivía y lo que veía alrededor, y si eso molestaba, era un reflejo de la realidad que quería exponer. Por más que fuera difícil lidiar con las presiones externas, Pose no se dejó abatir. En 2020 lanzó MC No é Bandido, una canción donde buscaba distanciarse de la imagen de delincuente que los medios y la policía intentaban imponerle. La letra fue un intento de dar vuelta a la página, no solo para su carrera, sino también para su vida personal. Quería ser reconocido como trabajador, artista, no como bandido. Era un intento de moldear su narrativa y alejarse del estigma que lo venía acompañando desde la infancia. Sin embargo, la popularidad de Pose también trajo nuevos desafíos. La transición de ser simplemente un MC a convertirse en figura pública fue rápida e intensa. Tuvo que enfrentarse a cuestiones mayores que él mismo: la influencia del Comando Vermelho, la milicia y los efectos de la criminalización de la cultura periférica. Pero Pose no se evitó esas cuestiones. En varias entrevistas y declaraciones públicas dejó claro que su arte era una respuesta directa a la falta de oportunidades y al sufrimiento de millones de jóvenes en las periferias de Brasil. Para él, su música era una forma de dar voz a esos jóvenes y de demostrar que, pese a las dificultades, había esperanza y fuerza en medio de esa realidad. En 2022, la presencia de Pose ya resultaba innegable. Se había convertido en uno de los artistas más solicitados de Brasil y su música empezó a alcanzar otros países como Estados Unidos y varias naciones europeas. Su voz resonó en giras internacionales, donde tuvo la oportunidad de conectar con sus fans fuera de Brasil y llevar la cultura del funk prohibidão a otros continentes. Pero a medida que su éxito crecía, también lo hacían las críticas. Sus shows, frecuentemente marcados por la presencia de armas y la tensión en el ambiente, comenzaron a ser objeto de investigaciones. Pose, sin embargo, no se intimidó. Sabía que hablaba por toda una generación y que su música tenía un peso cultural y político que pocos artistas en la escena del funk poseían. La reflexión que se plantea en este punto es inevitable. Pose do Rodo no es solo un producto de la favela, es un reflejo directo de las contradicciones sociales de Brasil. Su ascenso, su música y sus desafíos son la expresión de una generación que creció en medio de la violencia, pero que también halló en la música una forma de resistencia. La trayectoria de Pose, con todas sus tensiones, personales y públicas, es un retrato de la juventud periférica brasileña, dividida entre el deseo de ascender y las limitaciones impuestas por la sociedad. En 2021, MC Pose do Rodo ya estaba en el centro de la atención,
no solo en Río de Janeiro, sino en todo Brasil. Su nombre era sinónimo de éxito en el funk carioca, y su estilo inconfundible, la fusión del funk tradicional con el trap, letras crudas y directas, y la exaltación de la vida en las favelas, lo convertían en una figura aún más poderosa dentro de la escena musical. Sin embargo, con la cúspide de la fama llegó una tensión creciente, marcada por controversias y cuestionamientos que situarían a Posse en una posición vulnerable. La línea entre artista y delincuente parecía más fina que nunca, y Posse ya no podía esconderse en las sombras de la periferia sin afrontar los retos de ser figura pública. El punto de inflexión para Posse llegó en 2025, cuando se convirtió en objetivo de una gran operación policial. La acusación era grave: apología del crimen, asociación con el tráfico de drogas e incluso blanqueo de dinero. La Policía Civil de Río de Janeiro afirmaba que las canciones de Posse, sus letras que ensalzaban la cultura del crimen y la figura del Comando Vermelho, estaban directamente relacionadas con la propagación de una ideología criminal. Fue una acusación severa, pero Posse no se rindió. Durante el proceso de selección carcelaria, declaró que su vinculación con el Comando Vermelho no era más que un trámite rutinario, sin ninguna relación con tráfico. La detención de Posse se convirtió en un evento que dividió la opinión pública. Para muchos era solo un reflejo de las condiciones sociales que Brasil aún se niega a cambiar. Un joven de la periferia sin opciones que, a través de su arte, encontró una manera de desafiar el sistema. Para otros, era un ejemplo peligroso de glorificación de la violencia y del tráfico. Las investigaciones arrancaron y los periodistas se relamieron con las especulaciones, mientras Posse se encontraba en el epicentro de un debate sobre libertad artística y los límites de la expresión en Brasil. Pero Posse, aún preso, continuó siendo símbolo de la favela, y su detención solo incrementó su notoriedad. En todo Río de Janeiro, fans se reunieron frente al centro de detención, exigiendo la liberación del ícono del funk. Las protestas se propagaron, y el nombre de Posse era coreado en redes sociales, en charlas de barrio, en cada esquina. Pero su libertad no vendría fácil. Aún tenía que afrontar el peso de las acusaciones que pendían sobre él. El debate sobre apología al crimen se intensificó durante los días siguientes. Posse no se arredró y en su defensa pública afirmó categóricamente que era un trabajador, un artista, y que sus letras y canciones eran una expresión genuina de la dura y violenta realidad de las favelas. «Mi arte es mi vida», afirmó Posse en una de sus primeras declaraciones. «Canto lo que es real, lo que viví. No puedo ser culpado por aquello que muchos de nosotros enfrentamos todos los días. El arte no puede criminalizarse». El dilema de Posse era claro. Estaba, de algún modo, atrapado entre dos mundos, el de la música que lo elevaba y el del crimen, que le había dado notoriedad y respeto en la favela. Su arte, sin duda, reflejaba la violencia y la marginalización de las comunidades periféricas, pero también mostraba la lucha, la resistencia y la esperanza de quienes, a pesar de todo, intentan encontrarse y crecer en un sistema que insiste en aplastarlos. La detención de Posse se convirtió en un hito, no solo para su carrera, sino también para el debate sobre el funk en Brasil. La prensa se dividió entre quienes defendían el derecho del artista a expresarse y quienes lo veían como amenaza al orden social. La polémica se alimentó aún más por letras que en varios momentos ensalzaban el tráfico, las armas y la figura de los traficantes. Pero, al mismo tiempo, sus canciones también hablaban de la lucha por sobrevivir, la búsqueda de respeto y el intento de hallar una salida a la violencia que rodeaba su vida. El impacto cultural de Posse
era innegable. Se convirtió en el portavoz de toda una generación de jóvenes que veían en él una forma de expresión verdadera y sin censura. Su música tocaba las heridas abiertas de la sociedad, exponía desigualdades y por más polémicas que fueran sus letras, para muchos eran la única forma de evidenciar lo que ocurría en las periferias del Brasil. El funk, por tanto, se volvió un campo de batalla. Para unos, celebración de la resistencia, para otros, apología de la violencia. Y en medio de todo ello, Posse seguía siendo la personificación de lo que es ser joven y marginado en un país que muchas veces ignora las voces de la periferia. Posse fue liberado bajo fianza tras 5 días de detención. Su liberación fue celebrada, pero él sabía que la lucha apenas comenzaba. Las investigaciones no habían cesado y las acusaciones seguían pesando como una sombra. Seguía siendo blanco de la criminalización cultural de sus orígenes, de su música y de su identidad. Pero, como verdadero símbolo de resistencia, estaba listo para continuar su camino, no solo como artista, sino como portavoz de un movimiento social que no podía ser ignorado. El impacto del proceso judicial y de la detención no marcaron el final de la carrera de Posse. Por el contrario, se fortaleció, se convirtió en un ícono aún mayor, consolidando su imagen de resistencia. El funk, un género marginalizado por tantos años, comenzaba a captar la atención del mundo, y Posse era el principal responsable de ello. Su música, que antes era reflejo de las calles, ahora se transformaba en un grito de lucha, una interrogación sobre la libertad artística, la desigualdad social y la brutalidad del sistema. Lo que antes parecía una lucha individual, ahora se expandía en una discusión mayor sobre cultura, política e identidad en Brasil. La reflexión que emerge de esta trayectoria es inevitable. ¿Cómo puede criminalizarse el arte cuando es la única forma que tantos tienen para expresarse? ¿Cómo puede condenarse la música cuando ésta habla la verdad de quienes viven en los márgenes de la sociedad? MC Posse do Rodo, pese a ser objeto de críticas e investigaciones, permanece firme en su papel de transformar dolor en arte y resistencia. Su camino no es solo sobre música, sino sobre la lucha de toda una generación que a través del arte busca una salida de la marginalización y de la violencia. Posse se convirtió, sin buscarlos deliberadamente, en el símbolo de una juventud que, a pesar de no tener voz, grita por libertad. Tras la tumultuosa detención de MC Posse do Rodo, el impacto no fue solo en el ámbito judicial, sino también en las dinámicas culturales y sociales que él mismo ayudó a moldear. Su liberación, acto de celebración para sus seguidores, fue solo el inicio de una nueva fase en su vida, marcada por una serie de consecuencias inesperadas y un legado que se profundizaría en su relevancia dentro del escenario cultural brasileño. Su figura ya no era la de un simple cantante de funk. Se transformó en un verdadero símbolo de resistencia, enfrentando con coraje las batallas contra un sistema que lo criminalizaba, al mismo tiempo que su música servía de voz para la juventud marginada de las periferias del país. La primera consecuencia visible tras su detención fue el fortalecimiento de su base de fans. Aquellos que lo veían como un héroe, como alguien que representaba la lucha por la supervivencia y por la ascensión social en las favelas, se sintieron más conectados con él que nunca. Posse dejó de ser únicamente un artista. Se convirtió en la personificación de los dilemas diarios de miles de jóvenes que, como él, fueron moldeados por el caos y la violencia de las periferias. Su detención, lejos de debilitar su popularidad, solo solidificó su imagen como ícono de la resistencia cultural. La presión que afrontó en redes sociales y en las calles fue inmensa,
pero respondió como siempre supo hacerlo, con música y con palabras de valentía y fuerza hacia sus seguidores. Durante los días que pasó detenido, Pose tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida y carrera. Sabía que, pese a estar siendo investigado por apología al crimen, sus letras y sus canciones eran, en esencia, un reflejo de la realidad de millones de personas. El funk, como género, siempre había sido marginado por la sociedad y la clase media, y él sabía que su arte estaba a la vanguardia de esa lucha contra el silenciamiento de la periferia. Sin embargo, también era consciente de que su popularidad, aunque valiosa, venía con un precio: el peso de estar constantemente etiquetado como apología del tráfico y de la violencia. Pero eso no lo detuvo de seguir cantando lo que vivía y veía, manteniendo intacta su identidad. El impacto de la detención de Pose también generó una reflexión más amplia sobre el papel de la música en la sociedad brasileña, especialmente respecto al funk y sus raíces en las favelas. Pose se convirtió en el rostro de un debate nacional sobre la libertad artística y la criminalización de la cultura periférica. La sociedad brasileña, históricamente marcada por la exclusión social, ahora se veía frente a una juventud que ya no aceptaba ser silenciada. La detención de Pose amplificó ese debate. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión de un artista sin ser considerada una incitación al crimen? Y, más importante aún, ¿a quién le corresponde definir qué es arte y qué constituye apología de violencia? Poco a poco, el MC pasó a comprender que su música tenía el poder de unir a las personas. Los bailes en los que actuaba, antes vistos solo como fiestas de celebración, empezaron a convertirse en espacios de movilización. Ya no cantaba únicamente para entretener, sino para concienciar, para dar a los jóvenes una visión de que era posible salir de la violencia y la marginalización sin renunciar a su identidad. Los bailes se transformaron así en un microcosmos de una lucha mayor, una lucha por respeto, por voz y por oportunidades. No obstante, la sombra de la criminalización de la cultura periférica no desapareció. A pesar del éxito y de su creciente popularidad, las investigaciones sobre su música y las acusaciones en su contra se mantuvieron. Las letras, que hablaban directamente sobre la violencia y el tráfico, seguían siendo miradas con recelo por muchos sectores de la sociedad. Pero Pose nunca se apartó de su objetivo. Sabía que su arte, aunque polémico, era la expresión más pura de la realidad que él vivía y que muchos otros vivían en las favelas. Lo que quedó claro para Pose, tras la detención y la reflexión que ésta provocó, fue que no podía negar sus orígenes. Su música era, ante todo, el reflejo de la lucha por la supervivencia y de la resistencia cultural. No cantaba solo sobre lo que veía, sino también sobre lo que deseaba cambiar. Al mismo tiempo, era consciente de que su arte también iba a estar siempre marcado por las consecuencias que provocara. El dilema entre ser un símbolo de resistencia cultural y ser acusado de apología al crimen seguía vivo. Pero Pose, con su visión de futuro y su compromiso con su comunidad, estaba decidido a seguir recorriendo el camino de la música como herramienta de cambio. El legado de Pose apenas comenzaba a dibujarse. Su impacto cultural fue tan profundo que se convirtió en una de las figuras más importantes no solo del funk, sino de un movimiento social más amplio. Ya no era solamente un artista de la favela, sino un defensor del arte y de la libertad de expresión. Su música, sus palabras y su trayectoria se volvieron símbolos de lucha, y su camino de superación y resistencia iluminaba los senderos de toda una generación. La reflexión que cierra este capítulo es sobre el peso de ser un ícono de resistencia cultural en un país que todavía lidia con profundas desigualdades. MC Pose do Rodo no es simplemente un artista,
es una figura central en la lucha por dignidad, por voz y por libertad, representando no solo a las favelas, sino a un Brasil que se empeña en ignorar sus propias heridas. Su legado es un legado de resistencia, no solo musical, sino social, y sigue firmemente escribiendo la historia de su vida, mientras la cultura periférica gana cada vez más espacio en el escenario nacional. Cuando la vida personal de una figura pública se entrelaza con la fama, los efectos pueden ser devastadores. Para MC Posse do Rodo, uno de los mayores nombres del funk carioca, el fin de su matrimonio con Bibi Noronha no fue solo una separación común. La disolución de la relación, que duró años y dio origen a una familia con 3 hijos, se convirtió en uno de los grandes temas de discusión pública, desatando una avalancha de chismes, especulaciones y, como es habitual en el escenario mediático, divisiones de opinión. En el momento en que Posse y Bibi anunciaron oficialmente el fin del matrimonio, un nuevo ciclo de polémicas empezó a desplegarse, trayendo a la superficie tensiones que iban más allá de la relación entre marido y esposa. La separación no fue nada tranquila. En un periodo de desgaste donde comenzaron a circular rumores sobre infidelidad en las redes sociales, Posse y Bibi fueron objeto de intensas críticas de internautas. Ambos, con personalidades fuertes, fueron bombardeados por especulaciones que abarcaban desde su comportamiento durante la relación hasta cuestiones íntimas del desenlace. Lo que parecía un divorcio privado se convirtió en un evento de gran repercusión, alimentado por un constante intercambio de indirectas en redes sociales y por la sensación incómoda de que la privacidad de la pareja estaba siendo expuesta de forma cruda y sin piedad. Sin embargo, la verdadera explosión de polémica se desencadenó cuando, pocos días después del anuncio de la separación, comenzaron a circular fotos de Bibi Noronha con el influencer Furia. La conexión entre ambos, que hasta entonces era desconocida, se transformó en uno de los grandes temas de debate entre fans, periodistas e influencers. Bibi, que antes era vista como la esposa dedicada de Posse, ahora se encontraba en una nueva etapa de su vida, siendo asociada con el influencer, figura destacada en redes sociales, que con su popularidad creciente captó la atención de miles de seguidores. Furia, el influencer que rápidamente ganó notoriedad en plataformas digitales, fue visto junto a Bibi en varias ocasiones tras el fin de su relación con Posse. El público, siempre hambriento de escándalos, no tardó en imaginar que el influencer y la exesposa de Posse estaban más que como simples compañeros o amigos. Pronto, las especulaciones sobre un nuevo romance comenzaron a surgir, sumiendo las redes sociales en un torbellino de reacciones. Posse, a su vez, fue golpeado directamente, con muchos fans criticándolo por supuestas fallas maritales y otros cuestionando su postura ante la nueva situación. La situación adquirió dimensiones aún mayores cuando Posse se pronunció públicamente sobre la separación. En una publicación en redes sociales, mostró su descontento con la situación y la presión que estaba ejerciendo sobre su vida personal. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el hecho de que dio un plazo a Bibi para abandonar su casa tras el anuncio del divorcio. Ese gesto generó una enorme ola de debate en redes sociales. Para muchos, esta actitud fue vista como un acto de venganza y falta de respeto, mientras que otros defendieron a Posse, alegando que tenía derecho a protegerse y buscar su propia paz. En cualquier caso, el hecho de que Posse se expresara abiertamente sobre la situación solo intensificó la atención pública sobre el divorcio y sus consecuencias. Bibi, por su parte, se vio envuelta en un escenario
aún más complejo. Mientras los rumores sobre su vida amorosa se expandían, ella también se convirtió en blanco de críticas y juicios, en especial por su cercanía con Furia. En ese momento, el influencer ya era bastante popular en redes sociales, frecuentemente vinculado a temas polémicos y con una legión de seguidores fieles. La relación con Bibi, por tanto, generó una serie de especulaciones que aumentaron cuando comenzaron a compartir fotos y videos juntos, intensificando los rumores sobre un posible nuevo vínculo. Esta nueva fase de Bibi Noronha no fue acogida de forma unánime entre los seguidores de Pose, que expresaron su desagrado en redes sociales. La situación dividió opiniones y muchos empezaron a cuestionar el comportamiento de ambos implicados en la separación. Bibi, antes conocida por una vida discreta junto a Pose, ahora enfrentaba el peso de su vida personal expuesta públicamente, mientras que Furia, que hasta entonces llevaba una imagen relativamente neutral, también se vio adentrado en la polémica. El impacto de la aparición de Furia junto a Bibi Noronha no solo era un reflejo del dolor de Pose, sino también una especie de espejo de cómo las relaciones personales se diseccionan y juzgan bajo la mirada atenta de la prensa y de las redes sociales. Para Pose, el golpe fue profundo. Más allá de la tristeza del desenlace, tuvo que lidiar con el hecho de que su separación estaba siendo analizada, comentada y debatida de forma exagerada por millones de personas. Con la separación adquiriendo tal catálogo de repercusiones, Pose utilizó su música como válvula de escape. En varias canciones lanzadas tras el divorcio, abordó la situación de forma indirecta, tocando temas de traición, dolor emocional y superación. Su álbum siguiente, cargado de letras introspectivas y emocionantes, sacó a la luz su visión sobre el final del matrimonio y cómo afrontaba las especulaciones sobre su vida personal. Las canciones ahora eran más que meras piezas de fiesta, llevaban un peso emocional mayor, como si el propio Pose tratase de reconstruirse, no solo como artista, sino como ser humano. La nueva fase de Pose también tuvo su reflejo en su imagen pública. La separación y el escándalo con Bibi Noronha y Furia lo transformaron en un blanco constante para tabloides y internautas. Su vida estaba sobre una línea muy fina entre el rol de ícono de la favela y el de figura pública con la vida privada expuesta al escrutinio. Esto exigió de él una habilidad inusitada para reinventarse, mientras la presión sobre su imagen solo aumentaba. Aunque su música seguía siendo su principal forma de expresión, no podía evitar que los focos se dirigieran hacia él, ya no solo como MC, sino como personaje protagonista de un drama público que muchos creían construido a partir de un simple triángulo amoroso. La repercusión de la separación no solo amplió la visibilidad de Pose, sino que también suscitó cuestiones importantes sobre la manera en que los medios tratan la vida personal de las celebridades. El caso de Pose se volvió emblemático, sirviendo como debate sobre los límites entre privacidad y exposición pública de un artista, especialmente cuando ese artista proviene de un entorno periférico. La separación y el involucramiento de Bibi con Furia no solo sacudieron la vida privada de Pose, sino que también abrieron una conversación sobre cómo la sociedad lidia con la ruptura de relaciones, sobre todo cuando se trata de figuras públicas. La reflexión final sobre este capítulo apunta a las complejidades de la vida de un ícono como MC Pose do Rodo. La separación, lejos de ser una cuestión privada, fue convertida en espectáculo público.
amplificado por la prensa y por las redes sociales. El propio Posse, como muchos otros artistas, tuvo que soportar el peso de ser observado, juzgado y debatido no solo por su música, sino por su vida privada. Al verse en el centro de tantas discusiones, se volvió aún más humano, más cercano a su base de fans, pero también más expuesto a un mundo implacable, donde cada paso es observado y cada decisión cuestionada. La separación y la polémica con Furia son más que un simple escándalo. Son la demostración de cómo la fama y el público pueden, de forma inesperada, moldear la trayectoria personal de un artista. A lo largo de su trayectoria, MC Posse do Rodo navegó por un mar de complejidades, desafíos y polémicas que moldearon su carrera y su imagen pública. Desde sus primeros pasos en la favela del Rodo, en Santa Cruz, zona oeste de Río de Janeiro, hasta su ascenso meteórico en la escena nacional e internacional del funk carioca, la historia de Posse es el reflejo no solo de la lucha individual de un artista, sino también de un retrato más amplio de las juventudes marginadas en las periferias de Brasil. Su música, que al principio era solo una forma de expresión, se convirtió en un fenómeno que trascendió las fronteras de la favela y reverberó en todos los rincones de la sociedad. El recorrido de Posse está marcado por adversidades que tatuaron su vida y su carrera de forma indeleble. Desde el involucramiento con el narcotráfico, pasando por la exposición a la violencia en las calles y los conflictos con la milicia y el tráfico, hasta su ascenso como uno de los máximos exponentes del funk prohibidão, Posse siempre tuvo que lidiar con el peso de ser una figura pública, originaria de una realidad difícil y excluida. Su música se volvió el espejo de una sociedad que, en muchos aspectos, sigue viendo a la periferia con desprecio y desdén. Pero Posse no se limitó a reflejar el sistema, transformó su realidad en arte y con ello se convirtió en la voz de muchos que, como él, vivían en las sombras de la sociedad. Su impacto no fue solo musical, sino social y político. A lo largo de su carrera, Posse afrontó una serie de críticas, investigaciones y batallas legales, muchas de ellas ligadas a acusaciones de apología del crimen. La prensa, las autoridades y hasta la sociedad civil reaccionaron ante su música y sus letras con polarización, dividiendo la opinión pública entre quienes lo veían como instrumento de resistencia cultural y quienes lo veían como símbolo de glorificación de la violencia y del tráfico. La detención de Posse en 2025 y las consecuencias que se siguieron, incluyendo las tensiones públicas con su separación y el involucramiento de su exesposa con el influencer Furia, solo sirvieron para intensificar el debate sobre la criminalización de la cultura periférica y la libertad de expresión en Brasil. La vida de Posse se transformó en un espectáculo mediático, donde sus errores y aciertos, sus fallos personales y profesionales fueron expuestos a la luz pública. La presión sobre él fue enorme, pero Posse no se rindió. Su resiliencia y capacidad de reinventarse fueron prueba de que pese a todas las adversidades, continuaba siendo un artista auténtico, fiel a su origen y a su mensaje. El dilema entre ser un ícono de resistencia y ser acusado de apología al crimen siguió vivo en su trayectoria, pero Posse no esquivó el enfrentamiento. Usó su música y sus declaraciones públicas para defender su visión, para justificar su postura y para, finalmente, hacer que su arte fuera visto como herramienta de cambio social. Al lanzar canciones como MC No é Bandido, buscó distanciarse de la imagen de delincuente y asumir una narrativa más positiva de superación y empoderamiento,
sin abandonar su autenticidad ni el compromiso con las realidades de la favela. Además de las polémicas, Posse también contribuyó al panorama cultural brasileño de forma más profunda. Su ascenso en la escena internacional, sus giras por Europa y Estados Unidos y el impacto de sus canciones en hinchadas de equipos como el Flamengo pusieron de manifiesto cómo la música de la favela puede expandirse y conectarse con distintas culturas y clases sociales. Su capacidad de transformar el dolor de la periferia en algo que trascendiera las fronteras de Brasil lo colocó como uno de los nombres más relevantes e influyentes del funk carioca y hasta del panorama musical global. No obstante, su historia no está exenta de complejidad y contradicciones. Posse, como símbolo de la juventud periférica, se ve constantemente bajo el peso de una enorme carga, el peso de ser portavoz de millones de personas que no tienen voz en la sociedad. Su música se volvió espejo de la lucha diaria de quienes viven en las favelas, enfrentando no solo la violencia, sino la desigualdad social y la falta de oportunidades. Su carrera, por tanto, no puede entenderse únicamente como un éxito artístico, sino como una forma de resistencia y denuncia de un sistema que continúa marginando a los más pobres. Hoy, Posse es más que un nombre del funk. Es un símbolo de las contradicciones de Brasil, donde la cultura periférica lucha por reconocimiento y espacio. Posse sigue con una agenda llena de compromisos, conciertos y giras, mientras continúa siendo el centro de un debate público que pone en juego la libertad artística, la responsabilidad social y la función de la música en la transformación de la sociedad. Es protagonista de una narrativa más grande, una narrativa que involucra cuestiones de identidad, raza, clase social y poder. La reflexión que surge de esta trayectoria es profunda. Posse, como muchos otros artistas de la periferia, enfrentó la marginación no solo de las autoridades, sino también de la sociedad en general. Su música, por intensa que fuera como herramienta de resistencia, también cargó con el peso de la criminalización y del malentendido, pero al mismo tiempo se convirtió en una forma de afirmación, una afirmación de quién era él y de dónde venía. Posse no se dejó definir por las limitaciones que la sociedad le impuso y mediante su arte desafía el status quo y propone una nueva narrativa para la juventud de las periferias. Al final de este capítulo, la conclusión es clara. Posse no es simplemente un MC, es un símbolo de resistencia cultural, de superación y de lucha por dignidad. Su historia es una invitación a reflexionar sobre la desigualdad, el prejuicio y la exclusión social del Brasil. Pero, por encima de todo, es una invitación a la acción. La historia de Posse debe inspirarnos a pelear por la libertad artística, por el respeto a las culturas periféricas y por la transformación social. Necesitamos más Posse, más artistas que usen su voz para denunciar y resistir las injusticias. Necesitamos, como sociedad, repensar cómo tratamos a quienes durante tanto tiempo fueron silenciados y marginados. Ahora es nuestra hora de actuar. La trayectoria de MC Posse do Rodo es un recordatorio de que la lucha por la igualdad y por el respeto debe ser constante. Debemos apoyar la libertad artística y garantizar que las voces de las periferias sean escuchadas. La transformación social empieza con la conciencia y el funk, como medio de resistencia, es una herramienta poderosa para ello. Únete a esta jornada, comparte esta historia y ayuda a difundir el mensaje de cambio y resistencia. Lo que Posse hizo por su comunidad y por millones de jóvenes alrededor del mundo es solo el comienzo. Juntos podemos proseguir esta lucha por un Brasil más justo, más igualitario y más consciente. Transformemos el dolor en arte y el arte en acción. Participa en el cambio.